inicio la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de los macro y microentornos del mercado, es decir, eso que tiene que ver con los ambientes que envuelven al marketing como tal. Y pues obviamente hay un macro, así como hay públicos internos, hay públicos externos y eso tiene mucha relación a eso. Cuando hablamos de macro, Berenice, ¿de qué hablamos? ¿Qué se le viene a la mente con ese término cuando decimos macro? Berenice Tobar, buenos días. Señorita Berenice. A mí sí me viene como algo grande a la mente. Ok. ¿Quién está hablando, perdón? Odalis. Ah, ok, gracias, Odalis. Déjeme que me conteste Berenice a la una. Berenice Tobar. No está. Okay. Buenos días, es que no me agarraba. Buenos días. Vaya, Berenice, cuénteme, ¿qué piensa usted que es macro? Pues yo, bueno, no sé, quizás sí concuerdo con la opinión de Alice como algo grande, de una empresa que sea algo grande, porque micro es como algo pequeñito, como un emprendimiento, digámoslo así, entonces macro sí algo, como algo más mayor. Perfecto. Ok, Orlando Serpas, ¿y usted qué piensa? ¿Está de acuerdo con las compañeras? ¿Difiere con ellas? Sí, sí estoy de acuerdo, Lick. Ok, ¿por qué? Porque se puede utilizar lo macro y lo micro desde diferentes puntos. Y si lo hablamos desde el marketing, como Berenice lo dijo, lo micro lo conocemos como los emprendimientos y lo macro lo podemos ver como las grandes empresas. Ok, realmente, gracias. El enfoque que les están dando ustedes ahorita es de manera general y es válido, ¿verdad? Porque al final del día, el término como tal, en efecto, a macro hace referencia a algo grande y micro hace referencia a algo pequeño. En este momento le vamos a dar un enfoque específico hacia el mercadeo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vamos a conocer los conceptos y las definiciones como tal. Le voy a pedir a Andrea que me ayude con la lectura de esta diapositiva de las definiciones de ambas cosas, macroambiente y microambiente. Macroambiente externo. Fuerzas que no pueden ser controladas por los directivos de las empresas. Microambiente interno. Consta de aquellos factores más cercanos a la relación de intercambio. Ok, muchas gracias. Entonces, esto nos confirma precisamente lo que ustedes dijeron, solo que lo dijeron de manera más generalizada. Y ahorita, pues, si lo vemos ya en función del marketing como tal, nos está hablando precisamente que a nivel empresarial nosotros contamos con un macro y un microambiente. El macroambiente obviamente tiene relación, como lo dice su concepto, con todo lo externo, con todas esas fuerzas que yo no puedo controlar. Y nos vamos a dar cuenta que el microambiente sí es algo que es controlable, que yo puedo manejar, que yo puedo controlar, que yo puedo dirigir. Pero el macro obviamente no lo puedo controlar porque se sale de mis manos, pero sí influye en las decisiones que yo voy a tomar en relación al microambiente. Realmente hay varios factores que están relacionados al macroambiente, tales como son, bueno, acá de hecho nos confirma que son fuerzas que realmente, si bien es cierto, no son controlables, nos crean la oportunidad, ¿verdad? Y obviamente también representan amenazas, pero nos crean una oportunidad porque yo estoy viendo a mi competencia y estoy viendo qué no está haciendo y qué puedo hacer yo de diferente para poder hacerlo mejor. Nos ayuda de igual forma, todos creo que han escuchado hablar de un FODA, ¿o no? ¿Alguien no ha escuchado hablar de un FODA? ¿Qué es un FODA, Marjorie? Marjorie Rivera. Hola, Lick. Fíjese que sí, ya he escuchado el término, pero ahorita en este momento no recuerdo. ¿Qué significa? Ok, es algo que tiene siglas, ¿alguien que sí sepa? Licenciada, no es lo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es correcto, sí, en efecto, de eso habla el FODA, ¿verdad? Entonces es aquí en este momento, gracias,
Es aquí en este momento donde usted se da cuenta que en efecto, usted a través del macroambiente puede identificar cuáles son las fortalezas de su competencia, porque también es importante identificarlas, pero cuáles son las oportunidades que usted está teniendo en el mercado a través de las cosas que su competencia no está haciendo, cuáles son las debilidades de su competencia y a través de esas debilidades usted va a identificar las oportunidades. Entonces, ¿qué influye en el macroambiente? ¿O quiénes, qué públicos influyen en el macroambiente? Tenemos la demografía, la cultura, la economía, la naturaleza como tal, la tecnología y lo político. Todo esto es parte de el macroambiente, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar estudiando precisamente la demografía, pero antes que nada, yo le pregunto a la compañera Sandra Flores. Sandrita, para usted, ¿qué es demografía? ¿A qué hace referencia ese término? Señorita Sandra. A la población. Muy bien, muy bien. Sí, en efecto, estamos hablando de básicamente datos estadísticos. Le voy a pedir de una vez, Sandrita, que me ayude con la lectura de la diapositiva, por favor. Es el estudio estadístico de la población humana y su distribución. El análisis de esta variable es fundamental para la mercadotecnia porque son personas quienes conforman el mercado. Además, es imprescindible el estudio del crecimiento de la población con respecto a la conformación geográfica del lugar donde se asienta esta. Muchas gracias. Entonces, ustedes dirán, ¿y cómo es que influye la demografía, verdad? Precisamente en el mercadeo. Porque, miren, de verdad, y se los digo, yo siempre suelo poner este ejemplo, hasta la señora que vende tortillas, hasta la señora que vende pupusas, hasta la señora, todos esos emprendimientos chiquitos, esa gente que se gana el pan diario día a día con sus oficios, ¿verdad? Con sus negocios así chiquitos, hasta ellos tienen un punto estratégico donde van a vender sus productos u ofrecer sus servicios. ¿Por qué? Porque si la señora vive en una colonia que es de pasaje y ella vive hasta la última casa, sí es muy probable que venda, ¿verdad? Pero jamás va a abarcar la misma población que va a abarcar si ella sale de su casa a la entrada del pasaje, donde de repente va a pasar Raimundo y medio mundo, porque van a pasar los que viven más adelante, van a pasar los que viven en ese pasaje, los que viven en el de enfrente, etc. Hasta estas personas hacen un análisis de la demografía. Y usted puede ver que hay muchas paradas de buses invadidas por vendedores, ¿verdad? De agua, chicles, tostadas, un montón de cositas que vemos en nuestro país, pero es por eso, porque allí en esas paradas de buses siempre van a haber personas, todas las personas que utilizan el transporte público, ¿verdad? Entonces hay un flujo de personas. Y si nos vamos más allá, porque les empecé dando un ejemplo de negocios pequeños que no están establecidos, que no pagan sus impuestos, etcétera. Pero si nos vamos más allá, podríamos hablar de las ubicaciones, por ejemplo, se han dado cuenta, todos han visto dónde están los Don Pollos, ¿sí? Los Don Pollos, que es como una versión chiquita de un pollo campero, pero con diferencias muy, muy arraigadas y que están muy ligadas a la segmentación de mercado. Entonces, dígame, Camila, ¿cuáles son las características que usted me puede decir de un Don Pollo? Camila. Bueno, he visto que son como le dijera, como que se fuese como un puestecito así hecho, en donde siempre tiene como mucho pollo, así como a la vista del cliente, pues es el señor a la par. Y en grande, pues, el típico Don Pollo, ¿verdad? De que ya se determina que es un Don Pollo igual, aunque no necesariamente siento yo que se necesita leer, porque ya viendo como ese puestecito, por así decirlo, es que es como que fuera un puestecito que tiene así como que llantas
y no sé de qué está hecho, la verdad, metal quizás, y solamente tiene el pollo por dentro y el señor hacía la parte de la que le Usted estaba me está viendo. hablando de esos carritos móviles. ¿Alguien más ha visto? Gracias, pero hay también como puestos, como un punto de venta como tal. Elmer, ¿usted ha tenido la oportunidad de ver algún Don Pollo así? Gracias, Benín. Buenos días, sí. Buenos días. Yo creo que he visto uno y como una de sus características es que todo es modalidad como para llevar. Entonces usted llega y nada más pide sus cosas y se va, porque yo, o sea, nunca he visto que hayan mesas o algo adentro. Correcto, sí, es un concepto completamente diferente, es para llevar. Luis, nunca he escuchado su voz, Luis, buenos días. Cuénteme, ¿qué otra característica si hablamos de ubicación como tal? Ya voy, Odalis. Si hablamos de ubicación como tal, Luis Sea, ¿qué características puede usted identificar en relación a los Don Pollo? Luis. Luis Sea. Buenos días. ¿Qué tal? Pues creo que como ubicación siempre están en ubicaciones donde hay bastante influencia de personas. Porque me he fijado de que, bueno, por ejemplo, mi abuela vive ahí en la colonia que es Saltepec, en Santa Tecla. Y justo a la entrada en la calle principal hay un Don Pollo y toda la vida siempre está lleno. Digamos, la gente que se baja de los microbuses, la gente que sale al punto de Buda, tanto los que se bajan como los que lo vienen a agarrar, siempre pasan por el Don Pollo. La gente que vive así en la zona, entonces siempre se ubican en puestos donde, o sea, donde hay bastante influencia de personas. Estudian bien primero dónde ponerlo. Muy bien, muy bien. Odalis, ¿quería participar? Iba a decir lo de Lice igualmente, ya que lo dijo él, también he visto que están ubicados como en parques o terminales, porque cuando yo he ido a San Vicente, ahí hay un mini parquecito, entonces si ahí están ubicados Don Pollo a la esquina, igual, modalidad para llevar. E incluso acá por la terminal del sur, ahí también está un Don Pollo y es porque hay bastantes personas, entonces ahí están siempre al alcance de todos. Ok, muchas gracias. Bueno, si ustedes se dan cuenta, todos hablaron del concepto, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a enfocar en relación a la parte demográfica, que es realmente, ¿verdad? La parte de la ubicación. No es, como decía Luis, estudian muy bien dónde se van a ubicar. ¿Por qué? Porque su concepto obviamente no es un restaurante, sino que su modalidad es para llevar. Pero, ¿qué tanto influye la demografía? Primero que nada, el concepto que tienen, creo que no es un concepto que esté interesada a mucha gente de Santa Elena, por ejemplo. No es ese su nicho de mercado, no es ese su mercado de interés. Siempre está en zonas muy populosas, en los centros de las ciudades. Y tienen así como puntos bien específicos. Hay uno, si ustedes lo ven, está justo en la esquina, ¿ya? Entonces es un punto bien estratégico. Ahí cruza la 101, ahí pasa la 16. Las personas que vienen de este lado pueden parquearse por allí, las que vienen de este lado también, las que vienen de este por acá. Y es el hecho, y me gusta, como les digo, siempre darles un ejemplo para que ustedes mismos se den cuenta que en efecto son estas cosas que nosotros debemos tomar en cuenta para un estudio de mercado y que son parte del macroambiente, que es lo que estamos estudiando el día de hoy. Entonces, definitivamente la demografía es un factor muy importante para poder determinar muchas cosas en relación al marketing, ¿verdad? Dentro de las cuales acabamos de resaltar el hecho de la ubicación de mi punto de venta, por ejemplo, el hecho de saber cuál va a ser el concepto que yo voy a ofrecer, ¿sí? Y hacia qué nicho de mercado voy a ir dirigido, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, definitivamente, pero obviamente es algo que no controlamos. Si nos vamos al concepto, no lo controlamos. Nosotros al final del día no sabemos, o sea, no somos un país que tenga controlado el hecho de que
Por ejemplo, usted solo está permitido como familia tener 2 hijos. Somos un país pobre y no puede usted tener más hijos. No, aquí la gente sigue teniendo 4 cipotes, ¿verdad? Entonces, y hasta más en el campo, porque eso se sigue dando. Entonces, es algo que nosotros no podemos controlar. La planificación familiar es algo que no podemos controlar. Pero sí podemos identificar, ¿verdad? Qué tanta población hay, qué tan populosa es la zona, que si realmente ese es un punto estratégico y va acorde al concepto que yo quiero establecer en ese punto de venta, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista es como la demografía es parte del macroambiente e influye en las decisiones de marketing que vamos a tomar en relación a nuestro negocio o marca, ¿verdad? Por otra parte, tenemos las condiciones económicas. Vamos a ver a qué hace referencia esto. Le voy a pedir al compañero Guillermo Peña, ayúdeme con la lectura de condiciones económicas, por favor. Condiciones económicas son de fundamental importancia para el planeamiento estratégico, dado que inciden no solo en el tamaño y atractivo de los mercados que la empresa atiende, sino en la capacidad de esta para atenderlos rentablemente. Es posible que estas limiten el nivel de recursos que las empresas pueden usar para intentar satisfacer la demanda. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está hablando de las condiciones económicas, no solamente del cliente, también está hablando de la estabilidad financiera empresarial. Porque obviamente un emprendedor y ustedes que tuvieron en este momento la experiencia, ¿verdad? Su tarea enfocada a eso de la semana pasada, ustedes que tuvieron la experiencia de entrevistar al emprendedor, sus expectativas son de crecimiento. Pero en este momento, y ellos quisieran estar quizás en los grandes almacenes ubicados, quizás quisieran importar, exportar, todo, ¿verdad? Pero en ese momento sus condiciones económicas no le permiten tener ese alcance todavía. Pero sí podemos ver empresas que han iniciado desde cero. Yo justo recientemente veía, existen unos pañales desechables que, bueno, no son desechables, sino que más bien son reutilizables. Entonces fue un emprendimiento de alguien que ella simple y sencillamente se lo inventó porque su bebé tenía muchas alergias y hoy resulta que son de las cosas más vendidas a nivel internacional. Entonces, alguien puede descubrir algo y de repente hacerlo un boom y lograr llegar a muchos mercados, pero para eso hay que trabajar. Ya voy a dar esto. Para eso hay que trabajar, porque en este caso usted no empieza siendo grande, no. De hecho, más adelante vamos a ver el ciclo de vida de los productos y nos vamos a dar cuenta que es una curvita, ¿verdad? Que usted va iniciando y que va en cuesta, porque no es fácil. Hay tantas opciones en el mercado para nosotros los consumidores que no es fácil entrar, ¿verdad? Y ser aceptado de una vez. Entonces, la inversión es algo de lo que debemos estar conscientes, porque un producto, una empresa es como un bebé. Usted al principio, los primeros años de vida, le va a dar, y no va a recibir más que la satisfacción de verlo crecer, ¿verdad? Pero el verdadero reto es que usted llegue a la cúspide y sobre todo que se mantenga allí. Como les digo, ese al final del día va a ser otro tema que vamos a ver más a profundidad más adelante, donde vemos el ciclo de vida de los productos, pero sí es muy importante que nos demos cuenta y que nos ubiquemos quiénes somos y dónde estamos y qué capacidad tenemos. No nos podemos meter a querer tener las mejores tiendas, a estar pagando locales cuando podríamos empezar tal vez en un kiosquito, si no tenemos las condiciones económicas para hacerlo. Dígame, Odalis. Justamente con lo que usted mencionó de los pañales. Estaba viendo ayer en TikTok, me apareció de una emprendedora que está haciendo como toallitas sanitarias con telas especiales, filtros especiales, que son reutilizables, o sea, son para lavar, literalmente. Okay. En lo personal no me gustaría, pero, o sea, ella está haciendo su negocio de eso y muchos le comentan que necesitan eso, que le encanta, que colaborar con el ambiente. Entonces, obviamente, se tiene que ir es por una idea lado. creativa, sí, para quienes están dispuestas, pero es lo mismo que usted menciona como lo de los pañales.
Sí, claro. Bueno, gracias. Sí, es válido. Miren, realmente este asunto es de prueba y error y a veces lo que usted piensa que no va a funcionar o que a alguien no le va a gustar, no todos somos iguales y realmente a veces cometemos ese error y me ha pasado, yo suelo vender cosas para mujeres, ¿verdad? De repente hago una mi pequeña inversión por ahí y entre mis mismas amigas yo logro vender, pero muchas veces yo compro cosas que me gustan a mí. Y ese es un grave error, porque uno piensa en uno, en su gusto, y realmente el mercado tiene diferentes colores, tiene diferentes preferencias, ¿verdad? Entonces, sí, puede ser, yo le hice la cara así como que no me llamaría la atención para nada tener ese tipo de productos, pero muy probablemente a otras personas, sí, ¿verdad? Entonces, qué bien que la chava se arriesgue y pues hay que desearle suerte, ¿no? Entonces, a esto se referencia la parte de las condiciones económicas, chicos. Por otra parte, la cultura, que de hecho de esto hablamos un poquito y lo adelantamos en la clase pasada, si mal no recuerdo, o en la antepasada, pero sé que ya hablamos un poquito acerca de esto. Entonces, le voy a pedir a Ashley, ayúdame con la lectura de cultura, por favor. El entorno cultural está compuesto por instituciones y otros elementos que afectan los valores. Las personas absorben una visión del mundo que define sus relaciones con los demás y consigo mismas. Muy bien. Entonces, yo vengo y le pregunto a Emmanuel. Emmanuel, si está por ahí, ¿verdad? Emmanuel, buenos días. Cuénteme, ¿cómo considera usted que puede influir la cultura, que es un factor del macroambiente o macroentorno de marketing, en la toma de decisiones de estrategias de marketing? ¿Por qué influye o qué piensa usted? Bueno, pues yo creería que la cultura puede afectar porque si una persona no se siente identificada o algo así con nuestro producto, con nuestro marketing, no lo van a aceptar, más bien lo van a rechazar e incluso puede generar una mala imagen para la empresa, como en algunos países africanos en las que no usan brasil a las mujeres y yo vengo y se los ofrezco y que quieren poner eso, algunos lo van a tomar como ofensa, porque según entiendo, en algunas partes se toma como que las únicas mujeres que utilizan brasil son las prostitutas. Entonces, si vengo yo y les ofrezco eso, lo van a tomar como una ofensa. Y es algo cultural porque muy diferente va a ser que venga yo y lo ofrezca en Estados Unidos, porque ellos sí lo utilizan y todo eso. Muy bien, sí, creo que es un ejemplo. Y miren, nos podemos ir a ejemplos extremos, ¿verdad? Creo que de hecho el día que hablábamos de esto, yo les decía, podemos ver temas muy controversiales como la comunidad LGTB, podemos ver, ahorita voy a irme, cuénteme. ¿Sí? Yo creo que el ejemplo que puso Dali y el ejemplo de la cultura también se asemejan bastante, porque nosotros somos un país que no fue criado con conciencia ambiental. Entonces, cualquier cosa que involucre el cuidado del medio ambiente a nosotros nos parece una locura. Entonces, incluso en el caso de las toallas sanitarias, o sea, cualquiera piensa, ay, no, qué antihigiénico, uy, qué feo, va a tener que estar lavando la sangre de la toalla sanitaria, pero en realidad, o sea, es una opción y que en otros países es una opción en el mercado y ahí es una opción grande, porque por lo menos mis amigas que yo tengo en otros países utilizan toallas reutilizables, la gran También mayoría. han salido unas cosas que se llaman copas vaginales, ¿verdad? Sí, las copas vaginales son súper, incluso yo creo que esas son un poquito más populares aquí, ahorita. Ajá, aquí sí, aquí ya hay, es cierto, ya me las ofrecieron. Sí, copa menstrual. Ajá, eso ahí va a ver en internet, es una cosa que de igual forma es reutilizable, ¿verdad? Funciona raro, pero bueno, no sé, como dice Elmer, no es nuestra cultura quizás y no somos muy conscientes del medio ambiente, ¿verdad? Y pues eso, miren, gracias Elmer por su opinión, realmente es bien interesante ver cómo podemos hablar desde la religión, como les digo, de temas muy controversiales como lo son la religión. Todos aquí, yo les puedo garantizar, la mayoría por lo menos, tenemos bases religiosas, las cuales pueden ser cristianas, pueden ser de los testigos de Jehová, pueden ser católicas, pueden ser lo que ustedes quieran, todas las religiones que existan, ¿ya? Difícilmente alguien a usted le va a cambiar el chip, porque esa es la base que le inculcaron sus papás.
Entonces, usted conoce una doctrina, una disciplina, una iglesia muy probablemente, y tal vez con el tiempo, sobre todo cuando uno es joven, no quiere ir a la iglesia, a la que sea, ¿verdad? No quiere. Pero hay personas que sí son muy devotas, hay personas que sí tienen, ¿por qué no decirlo? Encuentros personales con Dios, donde definitivamente dicen, no, sí, pues yo creo. Al final, cualquier religión está basada en la fe. Pero aquí quiero llegar con esto, que de igual forma, si a usted nunca lo llevaron a la iglesia, si a usted nunca le hablaron de Dios, hasta se puede declarar ateo, ¿verdad? O sea, que no cree en Dios. O sea, todo eso, todo influye desde nuestra casa. La cultura es parte, sí, de un país como tal, pero también hay cuestiones que van muy ligadas a eso, porque como les digo, si hablamos de religión, todos tenemos alguna base, o al menos la mayoría, tenemos una base religiosa que difícilmente en el camino nos va a cambiar, porque es lo que nos inculcaron y nos enseñaron nuestros papás, es a donde nos llevaron y obviamente nos dieron bases bíblicas, porque estábamos hablando de religión, donde nosotros empezamos a tener una creencia, ¿verdad? Y vemos las cosas desde una perspectiva. Y hay personas que en el camino también pueden cambiar porque empiezan a estudiar por sí mismos y no se dejan llevar, que es lo que suele pasar con la religión particularmente, no se dejan llevar simplemente por lo que escuchan, sino que empiezan hasta investigar, ¿verdad? Entonces es bien interesante cómo desde allí pueden las cosas ir cambiando. Y miren, yo les decía y les pongo un ejemplo, que dentro de nuestro mismo país pueden existir costumbres diferentes, y las costumbres a que están ligadas a la cultura. Y les hablaba yo de cómo comían las tortas de pescado en un lugar y cómo comían la torchuco en otro, las mismas pupusas que son nuestro platillo tradicional. Ok, pienso que El Salvador sin pupusas no lo vemos, ¿verdad? No lo vemos El Salvador sin pupusas, porque es parte de nuestra cultura, o sea, hasta la UNESCO, ¿verdad? Lo tipificó como algo, como el platillo nacional, o sea, realmente es bien interesante cómo hay cosas que son bien arraigadas precisamente a nuestra cultura. Entonces, todos estos elementos sí influyen, porque ¿qué pasa? Para nosotros mismos, como les repito, ver a una persona comer con cubiertos, las dichosas pupusas, hasta nos ofende, ¿verdad? O decimos, ay, saber que se cree, se la pica, si esto se come con la mano. Y miren, realmente es por cuestión de higiene hasta cierto punto muchas veces. Porque ¿qué? Las mujeres usamos por muy cortas que usemos las uñas, están un poquito largas, ¿verdad? Y la verdad, si usted lo come con la mano, se le va la comida para allí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, pero realmente a lo que quiero llegar es al hecho de que entre nosotros mismos tenemos de repente costumbres diferentes que van muy ligadas a la cultura. Entonces, imagínense ustedes que ahorita alguien quisiera fomentar el hecho de que usted se coma las pupusas con cubiertos y que quiera meterlo y que quiera meterlo y que quiera meterlo. Yo les puedo garantizar que en las redes sociales la mayor parte de comentarios van a ser, híjole, estás loco, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé cuánto. Ahorita estamos viviendo un ambiente de política, ¿verdad? Donde usted no puede hacer un comentario porque ya vienen y empiezan a insultar. Es bien feo, porque miren, bueno, yo les puedo decir, he tenido la oportunidad de ir a otros países donde usted ve y nota la diferencia en relación a muchas cosas, pero nos vamos a ir por el lado de la basura, ¿ya? Perdónenme, pero aquí nuestro país, y yo acá lo que les quiero dejar es el mensaje que ustedes hagan la diferencia. Somos cochinos. Y voy a decirlo, somos porque nos tenemos que generalizar, ¿verdad? Yo no me considero así, pero tengo que generalizar. Pero qué feo. ¿Vieron ustedes? Bueno, no sé si ustedes vieron, pero yo más o menos a veces veo las redes sociales y ya había basura en el bypass que acaban de... ¿Y qué eran? Cervezas, botes de cerveza y cosas así. Ya había basura en esto de la carretera al puerto. Y lo acaban de inaugurar. Y es triste darnos cuenta cómo nuestra cultura a veces es pésima en ese sentido, ¿ya? Y yo créanme que en algún momento andaba transporte público, me acuerdo que una vez vi una chava que me iba comiendo jocotes, de esos que venden en bolsa con chile, algo y todas esas cosas, y cada jocote que se comía tiraba la semilla por la ventana. Miren, yo les juro que yo estuve así, tentada, pero así decirle, miren, no los, porque me ofendía, o sea,
Yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que la gente sea así? ¿Ya? Y digo yo, qué fe es nuestra cultura en ese sentido. Y bueno, si ya lo vemos del lado del marketing, de verdad les digo, o sea, deberíamos de fomentar buenas prácticas, de hacer algo diferente y el cambio tienen que pensar desde nosotros. Pero vuelvo y les repito, aquí, o sea, les he puesto muchos ejemplos, ¿verdad? Y yo soy medio intensa con eso, pero realmente volviendo al tema, es bien, bien difícil que acá, o sea, usted va al centro y el centro histórico como tal está bonito. Pero antes de llegar a ese centro, eso sigue siendo un desastre. Y usted va a otros países y la capital es una cosa espectacular, donde usted quiere hacer de todo. Aquí nos falta mucha cultura para muchas cosas. Pero usted no puede venir e ir a atacar a esos vendedores. Entonces es bien difícil porque nuestra cultura es así, como de desorden, de que todo nos ofende, de que nos queremos hacer las víctimas ante situaciones que al final del día afectan la imagen de nuestro país como tal. Entonces, realmente la cultura es algo muy difícil de moldear y con algo que debemos lidiar los mercadólogos, porque tenemos que tener mucho cuidado. Yo les he dicho, hay que tener mucho cuidado en no crear una estrategia que vaya a dañar las susceptibilidades de alguien. ¿Ya? Entonces, es muy importante conocer mucho, incluso en las regiones de nuestro mismo país, para saber cómo vamos a poder llegar por ahí, ¿ok? Y ya no digamos si nos vamos a ir a nivel internacional. Realmente puede existir incluso, de repente, hasta la industria musical, vetan, ¿verdad? Por ahí alguna canción o algo, porque no tiene un mensaje que vaya de acuerdo a su cultura o algo así. Entonces podemos hablar, miren, ese es un tema súper amplio, podemos hablar de un sinfín de ejemplos y de un sinfín de cosas, pero nos vamos a quedar ahí porque hay que ver los otros aspectos. Por otra parte tenemos los factores políticos y legales, y esto se van a dar cuenta que también es algo muy amplio. Le voy a pedir a Daniela Mesa, que me ayude con la lectura de factores políticos y legales, por favor. Casi no le escuchamos, mi niña. Ok, perfecto. ¿A qué considera usted, Michelle, que hace referencia este punto? ¿Tiene alguna idea? Si sabemos que es un factor del macroentorno y de acuerdo al concepto, ¿qué me puede aportar usted? Michelle Contreras. Michelle a la una. Ok, está y no está Michelle. Ok, Gabriela Acevedo, ¿me ayuda por favor? Disculpe, licenciada. Sí, me ayuda por favor con la consulta. Le decía, ¿qué considera usted, verdad, en base a este concepto, que son esos factores políticos y legales que pueden influir en la toma de decisiones, mercadológicamente hablando? ¿Qué cosas pueden venir y hacer que de repente limiten mis actividades? ¿Ya? Y le voy a dar un ejemplo. Si hablamos del mercado negro, ¿ya? El mercado negro se llama mercado negro por algo, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, por ejemplo, le pregunto, ¿es legal que acá se venda marihuana? Lo voy a decir así. No, no es legal. Ajá. ¿Y por qué? Y entonces ahí es donde vamos con ese punto que acabamos de ver. Está regulado, ¿verdad? Sí, está regulado. Ok, ¿y está regulado por quiénes? Por las leyes del gobierno y de la ley mercantil, quizá. Ok, muy bien. Entonces, a ese punto es que quiero llegar, ¿verdad? Tenemos factores políticos y legales que debemos cumplir. Todas las empresas deben pagar impuestos, todas las empresas deben, en este caso, también registrar sus marcas, registrar sus empresas como tal.
Y todos esos son factores políticos y legales. Usted, por ejemplo, si va al CNR y quiere establecer el nombre de una marca, de una empresa, usted tiene que ir primero al CNR y revisar si ya existe o no. Y ahí le van a decir si existe o no. ¿Por qué? Porque usted hace prácticamente una patente. Entonces, esos factores políticos y legales usted los debe respetar. Y así usted quiera que se llame variedades Danielita, el volado, ya hay uno y ahí no hay para dónde. Usted no se puede llamar así porque ya hay uno. ¿Ya? Por otra parte, les ponía un ejemplo bien extremo y es el hecho de la distribución de estupefacientes, lo vamos a decir así para no decir la palabrita por ahí. No es permitido, pero usted va a otros países y usted puede tener hasta plantitas, hasta 2 plantitas en su casa, es legal. Y de repente pasa por un lado y ahí siente el gran olor ahí, olor a la cosita esa, ese montecito. Porque es legal, pero en nuestro país no lo es. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que los factores políticos y legales es una fuerza que nosotros no podemos controlar, pero a la que sí nos debemos someter y la que sí debemos respetar y cumplir. Porque si usted no lo hace, allá se va a ver como muchas empresas que están acordonadas de cinta amarilla porque están evadiendo impuestos, porque están lavando dinero, porque pues la fachada es una cosa, pero legalmente es otra, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si usted va a tener una empresa establecida, trate de no evadir impuestos, trate de respetar todas las normas. Miren, con la parte de las cosas de alimentos, por ejemplo, hay un código de salud que usted tiene que cumplir para poder ejercer como tal, así sea una pupusería, ¿verdad? Si va a estar establecida, usted tiene que saber que tiene que cumplir normas de salubridad porque están reguladas por factores políticos y legales, que no son controlables, pero que si usted sí tiene que cumplir, porque si no los cumple se mete en serios problemas, ¿ok? Entonces a eso hace referencia esto. Por otra parte, tenemos la tecnología. La tecnología que hablábamos en la clase anterior, si mal no recuerdo, de algo que no va a parar nunca, pero que ha venido hasta cierto punto a ser un reto, pero a ser un beneficio también, y que nos ha venido a cambiar el chip de muchas cosas y nos ha obligado a ser más novedosos en muchas otras. Le voy a pedir a Carla Benavides que me ayude con la lectura de tecnología, por favor. Carla. Tampoco está. Bye. Ya les dije, menos un punto. Quien no me conteste para mí es que no vino y tiene menos un punto. Ok, Katia, ayúdeme con la lectura de tecnología, por favor. Los cambios en la tecnología pueden afectar seriamente las clases de productos disponibles en una industria y las clases de procesos empleados para producir esos productos. En ambos casos, el efecto sobre la estrategia de mercado puede ser enorme. La tecnología puede afectar los valores y estilos de vida del consumidor. Gracias. ¿Por qué cree usted, quiero ver quién ha participado? Isaac, ¿por qué piensa usted que la tecnología puede afectar los valores y estilo de vida del consumidor? Isaac. Tampoco. Vale. Estamos mal. Ok, vamos a ver. Gaby Grijalva. ¿Por qué considera usted que la tecnología puede afectar los valores y estilos de vida del consumidor? Porque lo pueden afectar ya que la tecnología hoy en día podemos encontrar diferentes cosas con diferentes valores, entonces ahí es donde puede afectar a las personas. Ok, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que pueden tener como
una diversidad de dónde elegir y muchas veces, en algunos casos, se da de que podemos encontrar como el mismo producto con diferentes precios, pero muchas veces no son los mismos. O sea, puede mejorar la calidad en algunos, pero en otros no. Eduardo, ¿usted qué piensa? Estoy enfocada en el último párrafo de la diapositiva. La tecnología puede afectar los valores y estilos de vida del consumidor. ¿Usted qué piensa, Eduardo? Buenos días, ¿cómo está? Pues todo tranquilo. Yo la forma en lo que lo veo es que, por ejemplo, en las redes sociales las personas se pueden ver influenciadas, por así decirlo, en lo que, por ejemplo, sus conocidos tienen. Si una persona tiene, por ejemplo, o si un montón de personas tienen, quizá, por ejemplo, el mismo teléfono, digamos, el último iPhone que ha salido, ellos se van a ver influenciados, por ejemplo, en querer tener ese estilo de vida, en querer adquirir el producto. Esa es la forma en la que yo lo veo. No sé si estaré en lo correcto. Ok, bueno, voy a profundizar un poquito más. No sé si alguien quiere dar una opinión diferente. Ok, bueno, profundizando un poquito más, si hablamos de la parte de los valores, chicos, yo creo que también en algún momento les dije, yo a mis sobrinos les digo muy seguidamente, el internet particularmente te puede llevar al cielo o te puede llevar al infierno. Tú decides. ¿Por qué? Porque usted puede encontrar muchas cosas que lo van a hacer crecer profesionalmente hablando. Se puede encontrar videos en inglés, puede encontrar cursos, puede encontrar cualquier tema de marketing que usted quiera, etcétera, etcétera. Google como tal, hoy en la pandemia, le estaba dando hasta diplomas de diferentes cursos que usted podía sacar. Hay webinars interesantes, pero también hay un montón de cosas que no vamos a obviar, ¿verdad? Que no son nada productivas, que minan la mente de los jóvenes de manera difícil. Y entonces, ¿cómo lucha la educación versus ahorita todas las personas que no me contestaron, entre ellos Michelle Contreras, Carla Benavides, Isaac? ¿Cómo lucho yo contra el hecho de que ellos estén o dormidos porque no tienen activada su cámara? O sea, al final yo ya no sé. O estén en las redes sociales y no me estén prestando atención. ¿Cómo lucho yo contra eso? Al final es cuestión de valores. Y es el respeto primero hacia usted. Primero hacia quien le paga la universidad, que pueden ser sus papás, que obviamente, o sea, ustedes no están aquí ni tienen acceso a esta clase de manera gratuita, ¿verdad? Entonces, así afectan nuestros valores. Y da tristeza porque para la educación realmente, esta metodología ha sido un gran reto. Porque de hecho en clase suele uno estarlos callando, uno que los está viendo, y ahora que ya no los ve, porque yo no exijo que pongan la cámara, pero sí trato de hacerlos participar y los presiono bajándole un punto, y no es mentira, y lo van a ver en su registro. Pero al final, a mí me van a pagar por estar aquí dándole su clase y yo salgo de mi responsabilidad. De usted depende, de acuerdo a sus valores, cómo la quiera aceptar, ¿verdad? O cómo la quiera llevar. Entonces, la tecnología definitivamente ha venido a afectar nuestros valores y les acabo de dar un claro ejemplo de eso. Y es un gran reto para cualquier industria en ese sentido, que nos hemos hecho más cómodos, nos hemos hecho irresponsables hasta cierto punto, ¿ya? Ahora, podemos ver el lado bueno. Hay personas que sí están aprovechando al máximo todos estos recursos. Yo particularmente les digo, yo pasé por todas las etapas que pasábamos en la pandemia. Yo en algún momento estuve desesperada, aburrida, triste, mi vida es muy agitada, empieza a las 4 de la mañana y yo vengo aquí a dormir 5 horas nada más. Entonces para mí fue difícil el hecho de que nos encerraran, de que yo ni siquiera pudiera ir a ver a mi mamá, y empecé mejor a inscribirme en cualquier webinar gratuito que había en relación de mi carrera. Me inscribí a un diplomado de docencia virtual porque dije, bueno, para allá vamos y yo no estoy preparada para esto. Ahora yo manejo, que ustedes vean las cosas que tal vez les parezcan sencillas en la plataforma virtual, en el campus, para mí me llena de satisfacción porque yo antes no trabajaba así las aulas virtuales, pero lo aprendí en mi diplomado. ¿Pero de quién depende? De nosotros. Entonces, la tecnología está ahí, pero podemos aprovecharla por el lado bueno o por el lado malo.
¿ya? Entonces, vuelvo y les repito, aquí la tecnología sí, es cierto, podemos verle muchas ventajas, pero el problema es que muchos no le damos el uso adecuado. Entonces, para todas las empresas y para todos los rubros es un reto, porque si bien es cierto, o sea, nos ha venido también a contribuir el hecho de que si vemos el lado bueno, para las empresas de repente, bueno, uno en su casa, ¿verdad? Yo les decía un día, yo prefiero tener una lavadora y dormir en el suelo, ya, porque lavar nunca me ha gustado. Entonces, es una cosa, y hoy las lavadoras son digitales, usted puede tener una lavadora con una secadora al mismo tiempo, y si lo vemos a nivel empresarial, pues la producción que hacía de repente una máquina enorme, ahora es una máquina más chiquita, qué sé yo, pero debe haber inversión, ¿verdad? O sea, son muchas cosas. Ahora, sí afectan nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales, tal como decía Eduardo, vemos a veces vidas que no son reales, ¿ya? Y queremos tenerlas y siempre, bueno, yo soy una, yo subo la foto del café de Starbucks, ¿verdad? Pero no subo la de la pupusería, que es un vasito desechable, ¿ya? ¿Por qué? Porque vendemos, o sea, se vende mucha experiencia y mucho estatus ahorita a través de las redes sociales, ¿ya? Entonces, definitivamente la tecnología es algo muy, muy delicado y hay una línea muy fina entre lo bueno y lo malo. Pero también usted tiene que tener mucho cuidado cómo la va a adoptar, que tiene que trabajar en estrategias que sean atractivas. ¿Para qué? Para que yo, en mi caso, ustedes son mis clientes en este momento, pero yo cómo voy a hacer que todos estén aquí. Al final sí en parte depende de ustedes, pero también depende de mí. ¿Qué pasaría si yo al final no los hago participar? Si yo al final no les dejo tareas. Usted va a decir, no, por gusto, por gusto. De hecho, la percepción de muchos estudiantes y muchos ha existido y está comprobado a través de estadísticas que a partir de la pandemia ha existido mucha deserción estudiantil. ¿A qué me refiero? Jóvenes que han preferido ya no seguir estudiando porque esta modalidad no les gusta y porque no se acostumbran y porque dicen que no es lo mismo y tienen razón en parte, pero al final de ustedes depende, las herramientas siempre se le van a dar y esta es una modalidad que se venía ya impulsando, la virtual, semivirtual, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? Chicos, al final del día, un ciclo perdido, a la universidad no le hace nada, la universidad iba a seguir, pero las carreras son de perseverancia. Pero bueno, ya me metí en otros temas. Realmente es importante saber que los cambios tecnológicos sí pueden afectar, ¿verdad? Los diferentes productos que van existiendo, porque obviamente siempre a través de la tecnología vamos queriendo lo más novedoso, lo más novedoso, lo más novedoso. Entonces debemos trabajar por ir caminando de ese lado, en la medida de lo posible, ¿ya? Porque si el cliente va, ¿qué va? Va depurando, entonces ya no quiere esto porque tiene esta otra función. Y yo ya les dije, la tecnología es algo que no va a parar y de lo que las empresas tienen que estar conscientes e ir caminando en la medida de lo posible, como les decía, hacia donde vaya la tecnología en conjunto con el mercado. ¿Ok? Por otra parte tenemos, miren, este tema era largo, yo creo que este lo vamos a seguir abarcando después incluso del parcial. Tenemos los factores ambientales, que es el medio ambiente, todos esos casos fortuitos que se salen de nuestras manos, como lo son los huracanes, como lo son los terremotos, el hecho de los tiempos, ¿verdad? O sea, las estaciones del año como tal, hay un invierno, hay un verano, que es lo que vivimos nosotros acá, y eso es algo que no podemos controlar, ¿ya? De repente pensábamos que iba a hacer calor e hizo frío, ¿no? Entonces son cosas que vino un terremoto y nadie le avisó, la naturaleza ruge por sí sola, ¿no? Entonces eso influye en el mercado definitivamente y no lo podemos controlar. Entonces hay que ser muy conscientes de esto. Voy a avanzar para tratar de terminar el tema, me quedan 15 minutos. La competencia. Fíjense que esto es bien interesante porque nos aparece tanto en el macro como en el microentorno y ya van a ver por qué. En este momento la vamos a ver desde la perspectiva de que es parte del macroentorno y dice que es la capacidad que tiene una empresa para mantenerse y sobresalir en el mercado. Mi competidor definitivamente va a ser un referente, ¿verdad? Para mí, porque yo me voy a dar cuenta de cuáles son las estrategias que utiliza,
de cómo lo está haciendo y como les decía en un inicio, yo voy a poder identificar sus fortalezas, sus debilidades que van a ser oportunidades para mí y viceversa, ¿ya? Entonces la competencia es un factor que yo no puedo controlar porque yo no puedo controlar las estrategias que va a poner, yo no puedo controlar las promociones, los descuentos, sus puntos de venta, no puedo, ¿ya? Pero sí puedo identificar todo lo que les menciono, que son las fortalezas y sus debilidades que al final del día me van a hacer poder competir con ellos. Entonces, si lo vemos de ese lado, por allí va. Yo no puedo controlar las cosas que mi competencia hace, pero sí puedo sacar un provecho de ellas, ¿ok? Ya lo vamos a ver por el lado del microentorno. En el microambiente o el microentorno tenemos las fuerzas que afectan la capacidad de una empresa para servir a sus clientes. Ya estamos hablando de algo interno, de algo que yo sí puedo controlar, dentro de los cuales tenemos empresas, los diferentes públicos, proveedores, competidores, intermediarios y clientes. Entonces, vamos a empezar hablando de los proveedores y vamos a darnos cuenta por qué es tan importante y cómo influye en nuestro microentorno. Katia, ¿me ayuda por favor con la lectura de proveedores? Katia. Son empresas encargadas de facilitar los insumos para la fabricación de los productos. No solamente se hace referencia a materia prima, sino también a diferentes servicios que requiere la empresa, los cuales son proporcionados por otros. Ok, gracias. Realmente el concepto de proveedores es bien claro, ¿verdad? Son esas empresas con las que yo trabajo de la mano, sobre todo si en este caso yo requiero de materia prima para elaborar mi producto. Creo que la fotita está más explicada. He puesto algo como el grupo Bimbo. Estamos hablando que ellos hacen, ¿qué hacen? Hacen pan de barra, pan dulce, etcétera. ¿Qué necesitan ellos? Necesitan obviamente trigo porque es la base del pan, ¿verdad? Necesitan leche y otros insumos, pero también hablamos de esos insumos que, como decía por acá, diferentes servicios que requiere la empresa. Obviamente ellos tienen una oficina, tienen que pues utilizar computadoras, utilizar teléfonos y todos esos equipos electrónicos que ya conocemos. Esta llantita pues puede representar que no la parte de la distribución, ¿verdad? Y eso puede representar esa alianza y esa relación pública que se debe fortalecer entre el proveedor y la empresa en este caso. ¿Por qué? Porque es muy importante que todos estos factores que están inmiscuidos en el microambiente del mercado, realmente haya una relación muy estrecha y muy buena. Porque imagínense ustedes si tienen problemas con su proveedor, o sea, ¿qué resultados puede obtener? Difícilmente va a poder funcionar de una manera eficiente. Entonces, sus proveedores, sí usted los puede controlar. Usted puede determinar quién va a ser su proveedor y quién no. Y pues de acuerdo a la calidad de producto, al nivel de calidad que usted quiera distribuir, pues en base a eso usted va a definir quién va a ser su proveedor, ¿verdad? Porque opciones hay muchas, ¿ya? Pero de repente existen también, de repente decisiones que hay que tomar en el camino, ¿ok? Bueno, voy a cambiar de proveedor porque ya no me está brindando esto y me lo dio más caro. ¿Ya? Y yo necesito mantener mis estándares de calidad, mis precios, etcétera. Entonces, de repente también es un lazo que sí tiene que ser estrecho, pero que usted tiene que estar consciente que en algún momento puede tomar la decisión o tener la necesidad de decir, no, ahora voy a cambiar porque esto ya no me es funcional. ¿Ya? Entonces, créanme que a través de la buena relación que usted pueda tener con sus proveedores puede lograr incluso alianzas estratégicas que les lleguen a beneficiar a ambas partes. Entonces, sí lo podemos controlar, sí dependemos de ellos, sí es necesario tener en este caso una buena relación. Por otra parte, tenemos los intermediarios. Le voy a pedir a Jimena. Jimena, ayúdeme con la lectura de intermediarios, por favor. Dice, son empresas o personas del canal de distribución que ayudan a la compañía a encontrar clientes o a efectuar ventas con ellos. Se incluyen dentro de este grupo mayoristas y minoristas que compran y revenden mercancías. Gracias. Miren, el concepto realmente es bastante claro. Estamos viendo por este lado la compañía, el cliente final y una figura a la cual podemos llamar vendedora, consejera de belleza,
gerente de zona, etcétera. Casi siempre, es muy raro que en los canales de distribución no exista un intermediario como tal. Ahora, ustedes ahí pueden ver el ejemplo y no sé si alguna de sus mamás vende o algún conocido amigo suyo vende, por ejemplo, de esas revistas de Avon, Oriflame, Ésica y todas esas revistas, ¿ya? Estas señoras realmente son intermediarias entre Avon y todas esas compañías que les acaban de mencionar y el consumidor final. Porque ella es la que se encarga de venir e ir y darle a usted el catálogo, se lo mandan ahora de manera virtual, de manera que usted pueda ver todos los productos, ¿ya? Obviamente el intermediario va a tener siempre un beneficio en este caso. Para el caso de estas señoras, créanme que si hay algo que yo admiro mucho de estas compañías, tales como las que les mencioné, es el hecho de los incentivos que le brindan, debajo del concepto con el que trabajan, porque les hacen ver que van a ser sus propias jefas, les llaman gerentes de zona, les dan, o sea, es como un término bien chévere, ¿verdad? O sea, ellas se sienten importantes, así sean amas de casa. Pero es parte de la estrategia, es parte de la estrategia de la compañía, llegar al cliente final a través de ellas. Y yo les decía en una ocasión, dependiendo de cómo yo trate mi recurso humano, así mi recurso humano va a tratar a mis clientes. Entonces, todas estas señoras, usted las ve que se reúnen cada cierto tiempo, cuando es tiempos normales, ¿verdad? Hoy lo hacen vía Zoom o vía cualquier plataforma web, donde están en constantes capacitaciones, les están dando incentivos, de manera que ellas se sientan bien y que si bien es cierto, no están dentro de una planilla, ¿verdad? No les están pagando seguro, no les están pagando AFP, pero sí las hacen sentir parte de esa empresa, porque al final del día su misión y su objetivo es llegar al cliente final a través de ellas. Y eso lo hemos hablado a nivel ahorita pequeño, estoy hablando dándoles un claro ejemplo de cómo podemos ver ese tipo de intermediarios. Pero existen compañías que ya tienen una fuerza de ventas establecida, donde es esa figura la que representa a esa empresa y va y visita los supermercados y saca pedidos. Y allá viene el vendedor, ¿verdad? Y tiene el contacto directo con el área de compras de la otra empresa o del supermercado, en este caso, retomando el ejemplo, y ya hace la negociación. Y no es que el vendedor ande con el montón de productos y se los va a dejar ahí. No, él es el intermediario, él es el que se encarga de hacer la negociación entre la compañía y el cliente final. Y es una cadena muy interesante, porque yo les acabo de poner un ejemplo de, digamos, industrias, ¿qué les puedo decir? Unilever, vaya, que distribuye, es una gran distribuidora local en nuestro país. Unilever, que tiene marcas muy vendibles, de hecho, y líderes en el mercado. Y luego, pues, el vendedor llega a las oficinas del Walmart, ¿ya? Entonces, ese es su cliente final. Aquí terminó esta primera cadena. Pero luego, ¿qué pasa? La compañía pasa a ser Walmart, ¿ya? Y los merchant, por ejemplo, que son los que andan colocando el producto, dando degustaciones, impulsando, pasan a ser los intermediarios. Y el cliente final es aquel que vino y probó el quesito y me lo compró. Entonces se vuelve a hacer como una ruletita, ¿verdad? Entonces es bien interesante ver cómo esto es una cadenita que es consecutiva, ¿ya? Entonces al final del día los intermediarios son como un canal de distribución para llegar al cliente final, ¿ok? En palabras simples y sencillas. Ahora vamos a hablar de los clientes. Realmente los clientes, chicos, en palabras sencillas puedo decirles que es la razón de ser de cualquier empresa. Sin los clientes no somos absolutamente nada. Pero es muy importante saber el manejo que le vamos a brindar. Concepción, ayúdame con la lectura, por favor, de clientes. Ok. Dice, se debe realizar un estudio de las oportunidades y amenazas de los diferentes mercados de clientes a los que se dirige la empresa. Cada uno de ellos tendrá unas características especiales que exigirán un cuidadoso análisis del vendedor. Ok, miren, el análisis de los clientes es muy interesante. De hecho, ustedes, no sé si van a llevar, pero los que llevan marketing sí llevan una materia que se llama análisis del consumidor.
Dice mi mami que cada cabeza es un mundo y ese dicho yo lo voy a traducir en que cada uno, de hecho nosotros acá todos somos diferentes, tenemos diferentes formas de pensar, podemos hablar de un tema en específico y cada quien me va a dar su opinión y va a diferir con alguien y así, sobre todo si es un tema polémico, ¿verdad? Entonces, así son los clientes, hay de todo y usted tiene que estar consciente que en el marketing usted debe hacer un análisis del consumidor. Identificar precisamente cuáles son sus oportunidades con ese cliente, a qué mercado quiere dirigirse y el cliente, como les decía en un inicio, es la razón de ser de cualquier empresa. A él nos debemos, pero también tenemos que estar conscientes y yo les dije que no siempre tiene la razón, que obviamente no se lo vamos a decir así, sino que de una manera sutil le vamos a hacer saber sus derechos, pero también sus deberes. Y sus derechos se los podemos hacer ver de una manera muy puntual y de alguna forma también hacerle ver sus restricciones. Las letras chiquitas no son por gusto, ¿verdad? Pero es muy importante establecerlas desde un inicio para que a través de un contrato, a través de manera verbal, que a usted venga y compre algo en promoción y le digan, esto no tiene cambio ni devolución, y le ponen el sello, o sea, ahí no hay para dónde, se le rompió la primera apuesta, ni modo, lo compró en promoción, ¿verdad? Y cosas así muy sencillas como esa se pueden adoptar en las estrategias para que precisamente no incurramos en la insatisfacción del cliente o que él diga, no me dijo usted eso. ¿Ya? Porque parecen cosas muy sencillas, pero que pueden hacer una gran diferencia en la percepción de mis productos o servicios. ¿Ok? Por otra parte, tenemos a la competencia. Como les decía, esta nos aparece tanto en el macro como en el micro. Ahora, aquí, en la parte del micro, podemos hablar de que una empresa debe proporcionar mayor valor y satisfacción a sus clientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso está hablando prácticamente de la adaptación a las necesidades del público, que eso ya no es suficiente, sino que debemos ser mejor que los demás. Y vemos acá un dibujito de marcas líderes en el mercado que se pasan dando duro y que ya sabemos que este es líder en un mercado, pero este es líder en otro mercado y las dos marcas son líderes. Y usted tiene que luchar por establecer estrategias que le permitan ser mejor que los demás. ¿Ya? Y ya les he dicho, yo le he apuesto mucho al servicio de atención al cliente. De nada sirve que usted tenga los mejores productos, los mejores precios, si al final su servicio de atención al cliente es pésimo, ¿ya? Siempre hay que ser abiertos a las críticas, siempre hay que trabajar en ellas y ver de qué manera vamos satisfaciendo las necesidades de los clientes e ir creando un plus. Miren, de verdad, y sé que voy a verlo en sus resúmenes y en su trabajo de la semana pasada. Hasta los emprendedores sorprenden de cómo pueden tener hasta un pequeño detalle con uno al hacerle una compra. Entonces, ¿cómo es que las grandes empresas no van a poder hacer esas cosas? ¿Verdad? Entonces, es bien interesante que con ese tipo de cositas de repente podamos cautivar al consumidor. Por otra parte, tenemos los públicos. Cabe mencionar que hay públicos internos y externos y de hecho, parte del macro y microentorno del marketing habla de esto. En relación a los públicos, pues las empresas deben reconocer la multiplicidad y las diversidades de sus públicos. Es ideal tener una buena relación con todos, tanto con el interno como el externo. De los más importantes para mí es el público interno, porque es lo que les venía diciendo. Al final del día, si yo tengo satisfechos a mis colaboradores van a trabajar en pro de la imagen de mi empresa y van a externarlo, ¿ya? Cuando hay un mal ambiente laboral, eso se percibe, hay incluso una mala vibra en el ambiente, en el aire, la energía existe, chicos, y se puede percibir. Entonces, los públicos es importante que ustedes sepan que es cualquier grupo que tiene un interés real o potencial en la capacidad de una organización. Y este nos puede llevar a alcanzar o a no alcanzar nuestros objetivos empresariales. Puede ejercer tanto impacto a tal grado de que si mi público interno está completamente desmotivado y va a trabajar porque tiene que hacerlo, realmente los resultados del mes no van a ser los mismos. Distinto es cuando mi equipo de ventas, por ejemplo,
si está muy enfocado, si tiene la motivación. Yo siempre le pagaba a tiempo sus comisiones, por ejemplo, pero imagínense, usted llega mes con mes y al final del día por cualquier cosa le quitan sus comisiones. Yo trabajé en una empresa así, las niñas ganaban el mínimo y de repente su comisión más grande que yo les veía era como 40 y algo de dólares y se agarraban de cualquier cosa para quitárselas. Y uno como líder tiene un gran reto, porque ¿cómo lucha contra eso? Es injusto y lo está viendo. Al final yo duré 5 meses porque hay un montón de cosas que no me gustaron y yo dije, no, esto no va conmigo, no va con mis valores, no va con mi ética profesional, etcétera, ¿verdad? Entonces es muy interesante ver que los públicos en efecto lo pueden llevar a alcanzar sus objetivos y pueden ejercer un impacto sobre la empresa. Eso es lo que yo traía para ustedes, mis niños. No sé si tienen alguna